Buenos días, hermanos y amigos. Oremos. Padre bueno, gracias por este día. Gracias por el descanso y gracias porque es un buen día, es un día más. Ayúdanos a vivirlo bajo tu voluntad. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Prediquemos el Evangelio de Salvación. El verso 26 del capítulo 9 de Hebreos se lee de esta manera. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Precioso versículo. El Señor Jesucristo no tuvo que presentarse todos los días y a toda hora, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente. Usted entiende la palabra suficiente. Suficiente quiere decir que no necesita nada, que no falta nada, que eso está completo, que de esa manera es así. Así es, no necesita nada. Eso fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Aunque muchos quieran crucificarse hoy día, aunque muchos quieran cargar una cruz hoy día como para ayudar a Cristo, en esa área Cristo no necesita ayuda. Porque el sacrificio de Cristo fue completado, fue perfecto, fue acepto ante Dios. Fue ese sacrificio que Dios aceptó, porque fue ese sacrificio que Dios en su soberana voluntad estableció y determinó que era necesario ese sacrificio de su Hijo Cristo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Es decir, desde que el hombre falló, debiera haber estado Cristo sacrificándose, ¿verdad?, día a día. Porque era lo que hacían los sacerdotes cada año, presentar ese sacrificio. Pero hoy día, por la gracia y por la provisión de Dios, Dios proveyó a Cristo. Dice ahora en la consumación, dice el verso, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado del mundo. Es la Biblia que dice que Cristo quitó el pecado del mundo. ¿Cómo eso es aplicable a nosotros? Sencillo. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, y entiéndame, creer en Cristo no es decir yo creo. Creer en Cristo no es decir yo sé que hay Dios. No, y mirar para arriba, sí, Dios está allá arriba. Oh, mi Dios, oh Dios, dame esto, oh Dios, dame aquello. Nada de eso es creer. Realmente creer es confesar, porque usted ha entendido que usted está en una condición caída, porque ante los ojos de Dios, todas las personas que no han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque el Señor Jesucristo es el autor de la salvación, y como Jesucristo mismo es el autor de la salvación porque fue determinado por Dios, es necesario que usted entienda, amigo, y entiéndalo con claridad, lo digo con toda la calma posible, su problema de pecado ante Dios. El único que tiene la solución es Jesucristo. Busque la solución de su problema espiritual en Cristo, no lo busque en personas, no importa cómo se llamen. No hay otra persona que se llame Jesucristo, el Hijo de Dios, que pueda hacer la función de Cristo. Eso fue delegado por Dios para Cristo y solo Cristo. Entonces yo sé que los que nos escuchan y nos escuchan tantas veces hablar de Cristo van a decir en algún momento, wow, pero Cristo otra vez. Y yo le contestaría, sí, Cristo otra vez. Porque es que Cristo es el único que va a solucionar tu problema de pecado. No soy yo ni nadie más.
No importa cómo se llame, donde tú estás, donde tú asistas, donde tú vayas, a quien tú escuches. Jesucristo es el único que tiene la solución para tu problema de pecado. Pero debes entender que el pecado es un problema. Debes entender que los problemas deben solucionarse. A nadie le gusta darle larga a un problema, porque lo único que resuelve el problema es la solución. Problema, solución. Entonces, lo único que resuelve el problema de tu relación con Dios es tu problema de pecado. En pecado no puedes relacionarte con Dios. Tú te vas a relacionar porque tú vas a pedir y tú vas a clamar y tú vas a hacer cosas, pero Dios no se va a relacionar contigo. Para Dios relacionarse contigo, tú debes dar los pasos de poner al Señor, porque es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo que nos conecta con Dios. Y eso es posible cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros creemos de verdad en el Señor, cuando vemos nuestra condición que somos pecadores, pedimos perdón por nuestros pecados, porque si no hay perdón, si no se pide perdón, no hay nada, porque es que hemos ofendido a Dios. Dios no te va a escuchar si tú no le pides perdón. Pídele perdón a Dios y comienza una relación. Dios te bendiga en este día.